Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas, tu consiervo, tu servidor. Estoy aquí en mi hogar en Yanquihue, Chile, al sur del mundo. Así que un abrazo fraterno a todos los siervos del Señor, consiervos míos, predicadores de la palabra, evangelistas, misioneros, y a cada una de sus familias, a todo el pueblo de Dios, toda la iglesia del Señor. Los saludo en esta hora. Hay una palabra de Dios fresca que ha venido a mi vida y la quiero compartir con usted. Sé que va a ser de mucha bendición para su familia, para tu vida, para tu ministerio. La palabra está ahí en Salmo 34. Allí está la palabra que te quiero compartir en este día. Y esta palabra dice de esta manera: en el nombre del Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es la lectura del Salmo 34, del verso 1 al verso 10, aquí en mi hogar, en mi oficina, donde preparo estudios, temas, predicaciones. Y de fondo tienen esta canción de Felden Mulroy que se llama Ocurre maravilla cuando tú estás presente. Hay sanidad, liberación, cosas buenas de Dios vienen a nuestras vidas. Así que yo le quiero compartir este mensaje, pero para eso primero tenemos que conocer el trasfondo en el cual David escribió este salmo. En este momento, cuando él escribe este salmo, él se está refugiando en una cueva. Al igual que muchos en esta cuarentena obligada, muchos de nosotros estamos refugiados en nuestros hogares, y esto mismo ocurre en muchas partes del mundo. Entonces la intención de David cuando se refugia en una cueva no es precisamente para buscar una nueva aventura. Habiendo salido corriendo del palacio del rey Saúl por las reiteradas intentonas de asesinarle, David ha perdido todo. Como muchos de hoy día ya han perdido cosas como el empleo, el sueldo y hasta la misma felicidad o la familia. Entonces así el COVID-19 ha hecho con muchos en el mundo. Y vemos que David huye a la ciudad de los filisteos y se escapa por pelos, fingiendo locura, y luego prosigue buscando un lugar seguro y ahí llega hasta esta cueva llamada la cueva de Adulam. Entonces la situación pinta bien mala, bien fea. Una cueva no es un lugar donde se disfrute de todas las comodidades. No hay muebles, no hay luz, no hay internet, no hay wifi. En una cueva se adolece de todo lo que pudiera ser agradable o de confort a nuestra vida. Vivir en una cueva representa como el colmo de la falta de todo. No hay comida, no hay dinero, no hay familia, no hay esperanza de futuro. Y muchos se sienten así hoy día en el mundo. ¿Por qué? Porque ya piensan que pueden ser infectados, que se pueden enfermar, que pueden morir, que que pueden quedar sin empleo, que van a hacer sin dinero, qué va a hacer de su familia. Entonces todas estas cosas son muy similares a lo que estamos viviendo hoy día. Y cuando él está en esa cueva, la Biblia nos cuenta que llegan 400 hombres a esa cueva para unirse a David. Y la Biblia nos cuenta que llegan, escuche bien, los afligidos, los endeudados y los amargados de Israel. El ambiente más encima que recibe David en esa cueva, así como muchos quizás hoy día ya están con clases de personas parecidas a estos afligidos, donde solamente se escucha aflicción, deuda, donde cada minuto, cada rato te recuerdan de que hay una deuda que pagar,
ahora que no tienes dinero, que no tienes trabajo, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso ha traído mucha amargura a muchas personas. Estos 400 que llegan ahí le nombran jefe de ellos a David. Y se identifican con todo lo que él está pasando, está viviendo. Y David, bueno, como su líder, tiene que decirle algo para animarles a ser más leales al Señor. A pesar de la situación de él, de haber sido ungido rey, pero obligado a huir del palacio real, David sabe que el Señor se ha comprometido con él. Por eso él lo llama por su nombre personal, Jehová, que significa yo soy el que soy. O sea que el que te llamó también te va a ayudar hasta el final. Y siendo así el caso, David sabe que el Señor suplirá todo lo que él necesite en el camino. Y de momento no tienen nada para comer, ni saben qué va a ser de ellos el día siguiente. Pero él les dice, si dan el primer lugar al Señor, la ayuda vendrá, la ayuda llegará. Si se mantienen en el temor de Dios, Él será el sustento. Él dará la dirección, la palabra direccional. Él tratará con sus enemigos y los liberará de todos sus temores y de todas sus angustias. Porque así fue como dijo el salmista, muchas son las aflicciones del justo. Él lo está viviendo en carne propia, pero de todas ellas le librará Jehová. Y esa es una tremenda verdad, una tremenda realidad. Entonces David elabora el Salmo 34 para animar a esos 400 hombres a confiar en Dios en un momento de gran necesidad. Por eso este mensaje, por eso usted está escuchando este mensaje, porque hay en este momento una gran necesidad de que su vida sea animada, sea alentada, sea fortalecida. Y qué mejor con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él ya ha descubierto, el salmista, que el Señor le ayudará. Él ya siente el alivio de la liberación. Él ya vivió liberación de las garras del rey filisteo y se ve muy reconfortado por la llegada de estos 400 ahí en esa cueva. Y ese alivio personal se convierte en ánimo para los demás. Él ya ha experimentado que Dios suple para todas las necesidades y que él ya sabe que también va a suplir para esos 400 que salieron con él, y también lo hará contigo y conmigo. En el verso 1 dice algo maravilloso, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo quiero decirle que es muy fácil alabar cuando todo va bien, cuando tienes el buen trabajo, la buena paga, el buen sueldo, cuando todo está bien en la familia, en el matrimonio, el hogar va como un barco ahí en el mar con viento en popa. Pero no es lo mismo cuando todas esas cosas no están bien. Ya no vas a ser el que remolinea más, el que más salta, el que da más gritos de júbilo, porque ahora ya quizás tienes cartas de aviso de despedida de tu trabajo. O quizás ya el lugar donde trabajabas ya te notificaron que quizás va a cerrar. O quizás más de alguno de tus familiares ya tiene síntomas de enfermedad. Entonces la verdad es que todos tenemos problemas. La única diferencia es que esos problemas tienen un diferente nombre. Pero todos en el fondo tenemos algún tipo de problema. Y la diferencia de nosotros los cristianos es cómo atravesamos esos problemas. Los problemas, usted tiene que saber lo que se atraviesan con alabanza, con adoración, con glorificación a Dios. El problema es real, sí, está ahí. Hay que enfrentarlo, pero como les dije, hay que enfrentarlo con alabanza. Así que no dejes que situaciones adversas, noticias adversas, opaquen el gozo de Dios en tu vida. Recuerda, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Así que procura que el gozo de Dios sea el elemento decisivo en tu vida, dándote victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que gózate y alégrate, porque Dios hará maravillas y saldrás airoso y victorioso de la situación mala que estés viviendo. Recuerda que vamos de paso por este mundo, así que nada de ideas de que te vas a quedar en este mundo. Vamos a un lugar de eterna alabanza y adoración. Así que muchos ven como una encerrona diabólica lo que está sucediendo con esta cuarentena, con este encierro obligado que estamos viviendo todos en distintas partes del mundo, pero yo lo veo de otra perspectiva, de otra manera. Yo creo que esta es una encerrona divina,
donde está haciendo Dios los últimos ajustes en su pueblo, en sus hijos, en sus hijas, en aquellos que le sirven. Está haciendo los últimos ajustes. Nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios debe manifestarse en la tierra así como se manifiesta en el cielo. No sé cuántos recuerdan la oración modelo que nos dejó Jesús ahí en Mateo capítulo 6, cuando Él dijo en el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Según las Escrituras, en el cielo es un lugar, escuche bien, donde hay perfecta adoración y alabanza. Por tanto, nuestra alabanza y adoración en este mundo, en esta tierra, debe ser el reflejo de la alabanza y la adoración que hay en los cielos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4, un libro de revelación, en el verso 8 en adelante dice el apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces nuestro anhelo debe ser ese, el de reconocer, de conocer más de esa altísima adoración y alabanza. Y vemos el modelo que detalla el libro Apocalipsis: cántico, mucha alabanza, mucha oración, mucha adoración. Entonces la alabanza, la adoración no es una carga impuesta. Es más, la alabanza es un arma poderosa. La alabanza desmiente las obras del diablo. Cada vez que glorificamos a Dios, le estamos recordando su derrota al diablo. Así que no te canses de alabar, de glorificar al Señor en este tiempo de prueba. Y lo primero que vemos en el salmista, escucha bien, lo primero es la resolución de alabar a Dios. Por eso dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿dónde? Dice: en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Experimentar la salvación de Dios llena nuestra boca de alabanza. La Biblia dice que Él espera frutos de labios que confiesen su nombre. Es decir, nuestra boca, nuestra garganta, todo tiene que convertirse al Señor y expresar alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos. Puede ser la liberación, algo puntual de un gran peligro, un accidente, una enfermedad, un desastre, o puede ser la conciencia de haber sido librado de la condenación eterna, del infierno y el lago de fuego por la fe en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Lo cierto es que si Dios ha actuado en algún momento dado ya en tu vida, lo hará muchas veces más, 1000 veces más. Muchos de nosotros hemos sido sacados del hospital, del cementerio, hemos sido alimentados, sustentados 1001 veces. 1001 veces Dios nos ha sacado de algún problema, de alguna dificultad. Y yo creo que tú también tienes testimonio en tu vida de que quizás ya deberías haber estado muerto, que quizás esa enfermedad que vino a tu vida, Dios la sanó. Así que el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y lo dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces la persona que ha visto de cerca un peligro de muerte y ha sido rescatado, tiene que decir: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Entonces en este Salmo David da gracia, da alabanza a Dios por haber sido ya librado de los filisteos. Y David vemos que él llevaba toda dificultad directamente a Dios. Y apenas era librado, él elevaba alabanza, adoración y gratitud a Dios. Alguien ha dicho esto, escúchalo bien: da gracias a Dios por la luz de las estrellas
y Él te dará la luz de la luna. Dale gracias a Dios por la luz de la luna, y Él te dará la luz del sol. Dale gracias a Dios por la luz del sol, y Él te llevará a donde Él mismo es la luz. Este salmo comienza o empieza con una decisión de alabar y adorar a Dios. Y la actitud de David refleja una determinación de regocijarse pese a cualquier situación. Entonces, cuando uno decide, o cada uno decide sus prioridades, entonces el cristiano tiene que decidir adorar, alabar a Dios en cualquier circunstancia. Entonces hay que tomar esa determinación. Entonces las muchas preocupaciones, las muchas ocupaciones de la vida pueden tomar el tiempo que uno debería darle a la adoración o a la alabanza a Dios. Además, esta adoración debe expresarse oralmente porque dice, estará siempre en mi boca. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿en qué tiempo David bendecía a Dios? Vemos que es en todo tiempo. Si preguntamos, ¿en qué tiempo debemos bendecir a Dios nosotros? En todo tiempo. Entonces, tú que estás escuchando este mensaje, tú tienes que decir ahí, Dios quiere que le bendiga en todo tiempo. ¿Y qué significa bendecir y alabar a Dios en todo tiempo? Significa que debemos bendecirlo y alabarlo cuando todo va bien y también cuando todo va mal. Porque ahí, especialmente cuando todo va mal, es cuando nuestra fe está siendo probada. El libro de Habacuc, este profeta, en el capítulo 3 de su libro, en el verso 17, dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, Habacuc también nos está diciendo este profeta que tenemos que tomar una determinación de alabar a Dios con trabajo, sin trabajo, con trabajo bueno, con trabajo malo, con buena paga, con mala paga, con plata en el bolsillo, sin plata en el bolsillo, sano, enfermo, solo, acompañado. El profeta nos está diciendo que a pesar de todos los de toda circunstancia que pueda suceder a nuestro alrededor, en nuestra vida, lo importante es siempre mantener la mirada fija en el Señor y no permitir que nada interrumpa o destruya nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. En otras palabras, Habacuc no estaba mirando el futuro con temores pesimistas, sino que lo estaba mirando con fe, con optimismo de que Dios estaría en control de todo lo que sucediese. Por eso él dijo algo muy importante. Él dijo que el justo por su fe vivirá. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. ¿Cuántos recuerdan a Pablo con Silas ahí en la cárcel después de haber sido azotado con varas? Dice en plural, no dice que le pegaron un varazo, sino que fueron muchos varazos, le rompieron la espalda sangrante, no lo llevaron a contratar lesiones, no le pusieron algodones, gasa, no le pusieron anestesia, nada de eso. Lo lanzaron ahí al calabozo de más adentro. A ese lugar insalubre, hediondo, quizás lleno de ratas, con agua estancada, podrida, hedionda. Y en esa situación, más encima estando en el cepo, ellos no se pusieron a quejar, no se pusieron a criticar, no se empezaron a echar la culpa uno a otro, a decirte, a ti nomás se te ocurrió expulsar ese espíritu de adivinación de esa mujer, a ti nomás se te ocurrió haber venido a este lugar. No, la Biblia dice que a medianoche, a la hora más oscura, siempre la gente dice que el enfermo, no sé, como que se agrava más en la noche. Y la Biblia dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y no vemos que allí haya habido los conjuntos de los cuales estamos acostumbrados, las luces, la amplificación, los micrófonos, los flashes, nada de eso. No vemos mariachi, no vemos a nadie con un violín, no vemos a nadie con ningún instrumento de los que estamos tan acostumbrados hoy día. Y a pesar de todo eso, ellos cantaban a Dios y los presos los oían. Los presos sabían que estos eran predicadores del Evangelio. Y entonces dice que sobrevino de repente, así que estate expectante a ese de repente. En el libro de los Hechos es una palabra muy recurrente, de repente, un gran terremoto. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó esta música,
estas canciones, esta alabanza, esta adoración. Nosotros sabemos que el trono de Dios está allá en los cielos y la tierra es estrado de sus pies, y quizás él empezó a seguir con sus pies el ritmo de lo que cantaban Pablo y Silas. Y vino este terremoto de tal manera, dice la palabra, que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, no algunas puertas, todas las puertas, y las cadenas de todos, no de algunos, de todos se soltaron. Ellos habían sido encarcelados injustamente y estaban en un lugar terrible, horroroso. Imagínense cómo son las cárceles hoy día, cómo serían en ese tiempo. Y nosotros vemos que a pesar de todo eso, ellos cantaron alabanzas al Señor. Entonces, cuando alabamos a Dios, salimos del mundo natural y entramos en el mundo espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque así dijo el Señor, le dijo a la samaritana que así es necesario que se adore a Dios, entramos inmediatamente en el mundo sobrenatural y removemos toda fuerza del enemigo que atan, que encadenan la vida de las personas. Y es entonces cuando suceden los milagros, las vidas son liberadas y las vidas son transformadas. Entonces por eso el salmista decía, su alabanza estará de continuo en mi boca, en mi boca. En nuestra boca siempre tiene que haber una alabanza, una palabra de glorificación. Y la pregunta es, ¿se merece Dios que lo bendigamos, lo alabemos, lo adoremos todo el tiempo? Por supuesto que sí. Así que si tú estás escuchando este mensaje, tú tienes que decir fuertemente allí, tienes que decir, a mí nadie me va a parar de bendecir el nombre bendito del Señor. Nadie me va a parar de adorar y de glorificar al Señor. Así que si usted está pasando por momentos difíciles de congoja, de estrés, de angustia, de depresión, confiese conmigo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Entonces el salmista también dice que la adoración debe estar centrada en Dios, porque él dice, en Jehová se gloriará mi alma. Entonces no debemos gloriarnos en nosotros mismos. Algunos dicen, no, que yo me gané una almita, no, que yo hice esto, que yo hice esto otro. No, no. Debemos gloriarnos en el Señor, el que nos hizo, el que nos salvó. Él es el que merece toda gloria, toda alabanza. Por eso algunos andan tan descolocados, no sé. Algunos dicen, yo me congrego aquí porque aquí cantan las canciones que me gustan. Allá no voy porque allá tocan las canciones que no me gustan. Y llaman a la radio y dicen, tóqueme esta canción, la dedico a alguien. No. Las alabanzas que cantamos no son para ningún ser humano, son para el Señor. Para Él son las alabanzas. No son para ningún hombre, para ninguna mujer. Y el propósito de la adoración no es solamente nuestro bien, sino dar honra y gloria a Dios. Y los mansos, que son los sumisos a Dios, tendrán gozo por causa de la adoración. Cuando nos preguntamos qué le sucedió a David por estar de continuo en alabanza, él podía decir, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el alma del salmista, él estaba siempre, continuamente glorificando a Dios, y que Dios se gloriaba en el alma de David. En una palabra, a Dios le gustaba vivir dentro de David. La pregunta es, ¿se agrada a Dios de vivir dentro tuyo, dentro mío? Esa es una pregunta que hay que contestarla. Y la adoración, la alabanza también te hace vivir en comunidad. El que ama a Dios se deleita en alabarle y busca compañeros para adorar juntos al Señor. Y David cuenta de que su alegría en Dios contagia a otros. Y él dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces él, ¿quién está pensando? Él está pensando en esos 400 que se aliaron con él. Esos son los mansos. Los que se han visto privados de muchas cosas. Esos 400 habían sido privados de sus tierras, de sus trabajos, de sus recursos, de sus familias bajo el reinado de Saúl. Entonces ahí están esos, los afligidos, los endeudados y los amargados. Son personas que sienten necesidad de Dios, que saben que son pobres en espíritu, como dijo Jesús. Entonces sentirnos así, de necesitados, es el comienzo de la bendición. Porque la necesidad muchas veces nos lleva a clamar al Señor. Por eso a muchos a veces cuando han prosperado y le ha ido bien, esa prosperidad la ha hecho mal porque se han olvidado de Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar capacitados para administrar bendición. Y por eso el salmista decía que el Señor liberará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien lo socorra.
Nosotros tenemos que entender que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que aprender a saber qué puerta tocar cuando necesitamos ayuda. Muchos dependen de los gobiernos de turno. Muchos dicen, si tuviera este gobierno, el gobierno antiguo o el que viene, ahí me va a ir bien. Muchos creen en el destino. No, dice, si, mi suerte va a variar, mi suerte va a cambiar. No, tienes que aprender que tú dependes de Dios, dependes del Señor, de Él dependemos, de allí viene la ayuda, de allí viene el socorro. Y David hace una invitación. ¿Qué invitación hace? Engrandeced a Jehová conmigo. Él nos dijo, juntémonos a criticar, juntémonos a quejarnos, hagamos una marcha, hagamos una protesta y digamos, este es nuestro derecho. No, Él dijo, exaltemos a una su nombre. Entonces cuando un cristiano se desprende ese espíritu de alabanza, esa alabanza anima a otro a confiar en el Señor. Entonces, tú sabes que el pesimista se junta con pesimista, pero el que le gusta alabar a Dios se junta con otro que le gusta alabar a Dios. Y de la misma manera, cuando alguien se desespera y da todo por perdido y se entrega a la queja, a la crítica, al negativismo, arrastra a otro a ese mismo ambiente, a esa misma atmósfera. Entonces, tú tienes que saber que todos influenciamos en alguien y también somos influenciados, pero tenemos que influenciar más que lo que influenciamos. Por eso Isaías decía, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Por eso la reunión habitual de un grupo de cristianos, la congregación, la iglesia local, es para que compartamos palabras de ánimo. Y no son esas palabras de ánimo como cuando alguien fue donde el predicador, el hijo que venía por una palabra de ánimo, el predicador lo quedó mirando y le dijo, esta es la palabra de ánimo para ti. Alabío, alabao, alabim bombao. No, no es esa palabra de ánimo. La palabra del Señor es la que nos anima. Y por eso tiene que haber una palabra de enseñanza, una palabra de exhortación, con el fin de recordar la grandeza del Señor, la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3:16 decía que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Por eso la pregunta, ¿es posible bendecir a Dios en todo tiempo? Muchas veces nos van a invadir pensamientos de tristeza, de amargura, de confusión, de duda. Ciertamente que sí. Pero el recuerdo de alguna intervención divina en el pasado, en nuestra vida, nos ayuda a superar muchas crisis. Porque como les decía, si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Jesús dijo a sus discípulos, no se regocijen de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces muchos en este momento tratan de asegurarse con mascarillas, con guantes, con remedios, con abarrotes, con provisiones, pero nosotros tenemos que asegurarnos en este momento de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y el apóstol Pablo dice, den gracia en todo, y luego suelta esta palabra apostólica diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Es un mandamiento apostólico. Entonces, el propósito de David que nos recuerda es que si alguna vez tú fuiste liberado y conociste el poder de Dios, el bien de Dios sobre tu vida, tú ya tienes una experiencia con Él y esa experiencia la puedes volver a vivir. Por ejemplo, yo cuando enseño de estas cosas siempre digo, si en algún momento de nuestra carrera y de nuestra vida no hubiéramos pasado hambre, no hubiéramos pasado necesidad, y no hubo que echarle la olla, y no hubo que servirse en un plato de comida en la mesa, y cuando Dios proveyó, Dios ya no es proveedor, sino que es mi proveedor. Entonces la experiencia mala no fue tan mala, porque ahora resultó ser buena, porque conociste a Dios en otra dimensión. Cuando uno pasa por la enfermedad, por dolores, por complicaciones de salud, y viene Dios y te sana, ya no es Dios el Dios sanador, sino Dios es mi sanador. Entonces así la experiencia es mala, Dios la transforma en buena, y Él pasa a ser Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor, Jehová Rafa, Él es mi sanador. Entonces por eso tenemos que aprender a dar gracias en todo. Y David demuestra que el cumplimiento de la alabanza y la obtención de la victoria comienza con la actitud de estar determinado a alabar a nuestro Dios en todo tiempo.
Si usted alaba a Dios y adora a Dios en todo tiempo, en medio de los problemas, déjeme decirle que los demonios huirán. Y si no, pregúntele a Saúl por qué le escuchar tanto a David cuando era atormentado por los demonios. Y la palabra nos dice que mientras David tocaba su arpa y ese ambiente se llenaba de gloria, de alabanza, de adoración, los demonios huían de la vida del rey Saúl. Entonces, en la alabanza hay manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En la alabanza las cadenas se rompen, las montañas se vienen abajo, los demonios huyen, el pesimismo se va, la depresión se va. Entonces vemos que la mala actitud se va, el negativismo se va, el pesimismo se va. Entonces los que están a nuestro alrededor no van a ser contagiados con el COVID-19, sino van a ser contagiados con las ganas de bendecir el nombre bendito del Señor, porque notan que en usted hay algo diferente, algo sobrenatural, algo divino. Luego vemos el testimonio de fe. En el verso 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró, dice, de todos mis temores, no dice de algunos, sino de todos. Y los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, no dice de alguna. Entonces el salmista da la razón de su alabanza, dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces la Biblia enfatiza mucho en la búsqueda de Dios. Los profetas muchas veces condenaron al pueblo, a la gente, por no hacerlo, por no buscar a Dios. Y aún más condenaron a los líderes que no buscaban a Dios. Entonces tú tienes que saber que nadie buscará a Dios en vano. Dios siempre está atento a la súplica de los suyos. Nunca Él te va a decir, estoy ocupado, estoy atendiendo a mucha gente. No, siempre Él va a tener un tiempo para ti, un tiempo precioso para ti. Y tienes que saber que Dios tiene el poder para librarte, no de algunos males, sino de todos los males que vienen a tu vida. No hay ninguna necesidad que Él no pueda suplir. Y nadie que venga a Él será defraudado, será avergonzado. Nadie. Escúchame bien, en el vocabulario de Dios no existe la palabra imposible, porque para Él todas las cosas son posibles. Y el salmista dice, busqué a Jehová y Él me oyó. La pregunta es, ¿cómo lo buscó? ¿Lo buscó acaso quejándose? ¿Criticando? No, Él lo buscó exaltándolo, bendiciéndolo, glorificando, de continuo en alabanza. Entonces David vivió una vida de continua alabanza, por eso es llamado el hombre conforme al corazón de Dios, es llamado el dulce cantor de Israel. Y cuando tú vives una vida de continua alabanza, se desata unción sobre tu vida, se desata liberación sobre tu vida, es decir, algo bueno ocurre sobre tu vida. Cuando enviamos alabanza al trono de Dios, esa alabanza llega al trono de Dios, y del trono de Dios viene poder, viene unción, viene liberación, vienen los milagros, se sana nuestro cuerpo, se arregla nuestra familia. Pero cuando vivimos en la queja, allá arriba dice, no, esto no lo aceptamos. Y el texto dice, me libró de todos mis temores. Y yo no sé cuántos días están sufriendo de temor, de pánico, crisis de pánico. Y miremos lo que dice el salmista, ¿de qué lo libró la alabanza? Dice del temor. Y el apóstol Juan dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, el miedo. El miedo es un arma que usa mucho Satanás. Y nosotros tenemos que saber que la alabanza es la artillería del pueblo de Dios, al mundo espiritual, contrario al pueblo de Dios. Porque en la alabanza exaltamos el señorío de Cristo, exaltamos el poderío del Señor. Entonces tú tienes que entender que cada vez que tú dices amén, santo es el Señor, y tú glorificas al Señor, le estamos recordando su derrota a Satanás, el diablo. La adoración es el perfume que nosotros enviamos al Señor. Entonces, cuando estemos en dificultades y en pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alabar a Dios, exaltar a Dios, glorificar al Señor. Por eso el salmista que dijo, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y cómo no lo iba a oír? Si Él lo buscó con alabanza, con adoración, con palabras de glorificación. ¿Quiénes son los que nunca encuentran a Dios? Los que lo buscan con la queja, con la crítica. Pasan años y no lo encuentran. Pero aquel que tiene una vida de continua alabanza lo encuentra rapidito, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y dice este pobre, y vemos cómo el salmista se señala a sí mismo.
Entonces aquí encontramos palabras, verbos de mucha acción, de mucha connotación teológica. Dice que clamó, Dios lo escuchó y lo libró. La gente vive hoy día angustiada. La liberación de esta angustia solamente viene cuando hay clamor a Dios, con la humildad que nos enseña el salmista. Por eso él dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces la palabra librar nos enseña que esta liberación no es solamente para el salmista, sino para toda persona que teme a Jehová. El salmista lo experimentó y vemos que Dios toma interés personal en cada uno de sus hijos, de sus hijas. Y después viene la exhortación a la confianza en la fe. Por eso él dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Probad y ved. Esa es la invitación, a atreverse a creer. Y el salmista lo está instando a un ejercicio en la fe. El evangelio es un mensaje de fe. Y la vida cristiana es un crecimiento en el ejercicio, en la confianza en Dios. Nadie sigue a alguien en quien no confía. Gustad y ved no significa revisar las credenciales de Dios, sino que es una cálida invitación. Es como decir, prueben esto porque sé que te gustará. Entonces, cuando damos ese primer paso de obediencia y seguir a Dios, muchas veces inmediatamente no vamos a descubrir lo bueno y bondadoso que es Dios. A veces tenemos en nuestro comienzo una mala comprensión de Dios, pero a medida que vamos confiando cada día en Él, vamos experimentando cuán bueno es el Señor con nosotros. Y temed a Dios, vemos que el temor de Jehová es reverencia y obediencia. Y también es un estilo de vida que tiene que ver con los valores básicos del creyente. Temer a Dios significa mostrarle un profundo respeto y honrarle. La verdadera reverencia es una actitud humilde acompañada por una adoración genuina. Y luego dice, no tendrán falta. El salmista muestra una verdad importante. Hemos de confiar en Él porque Él es fiel y provee para las necesidades de aquellos que le buscan y le temen. Entonces esta es una hermosa promesa general para todos los creyentes en el Señor. Y vemos que hay que recordar que Dios sabe lo que necesitamos. Y Él va a proveer para esa necesidad. Él no es un observador de nuestros problemas y nuestras necesidades, sino que es un partícipe de esto. Entonces nuestras necesidades más profundas son espirituales. Aunque enfrentemos muchas penurias, nos vamos a sentir fortalecidos con la rica comunión con el Señor. David dice que al temer a Dios tenemos todo lo que necesitamos. Con Dios es suficiente. Entonces la confianza llama a una vida libre de los temores cada día, a una vida de fe, no de cobardía. Por eso el Apocalipsis siempre dice a los que vencieren. Y esta confianza nos habla de un ánimo renovado. Por eso yo espero que reciba esta palabra para que recobres ánimo. Y la confianza nos llena el espíritu y trae bendición y alabanza. Dios promete bendición a su pueblo, ya estoy terminando. Pero muchas de estas cosas requieren nuestra participación activa. Nos liberará del temor, nos liberará de la angustia, nos defenderá, nos mostrará que es bueno, suplirá nuestras necesidades, escuchará lo que le hablemos, lo que le digamos, nos va a redimir, nos va a liberar. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que apropiarnos de sus bendiciones cuando lo buscamos, cuando clamamos a Él, cuando confiamos en Él, cuando le tememos, cuidar nuestra lengua y apartarnos del mal. Hacer lo bueno, buscar la paz y ser humilde y servirle a Dios. Así que como conclusión tengo que decirte que me importa el problema, el estado del problema que estés viviendo. Tú ya eres libre, dispón tu corazón, tu vida a alabar a Dios en medio de los problemas hasta que Cristo venga por nuestra vida, por tu vida y por mi vida. Y diga como David, de aquí en adelante bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán mis familiares, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, mis amigos, y se alegrarán. Y diré yo, engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, ese será tu testimonio. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que espera que Dios obre. Así que quiero orar por ti en este día, en el nombre de Jesús. Oramos en el poder
del Señor para que sea despejada tu vida de toda angustia, de toda depresión, de todo estrés, de todo miedo que haya traído el enemigo sobre tu vida. Las cadenas son rotas, las puertas, los cerrojos son quebrados. Declaramos cielo abierto para que tú transites en esta vida de alabanza, de adoración continua, hasta que el Señor venga por nuestras vidas. Así que te bendigo y fortalezco tu vida con la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y nos estaremos encontrando en otra ocasión. Estoy subiendo mensajes devocionales los miércoles y los domingos. Así que, así como nos enseñó el Señor, a orar unos por otros, mientras tanto el Señor viene por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Amén. Bendiciones. Shalom.